Imagínate vivir en un mundo pacífico donde repentinamente las noticias empiezan a esparcir rumores de que varios casos de animales habían herido a muchísimas personas, diciendo que incluso se daría un toque de queda ya que las autoridades habían intervenido para investigar. Y por otro lado, también daban un informe urgente donde decenas de personas con gripe con un virus desconocido empezaban a esparcirse por otra ciudad. Mientras estás tranquilamente en el supermercado comprando las provisiones del mes y unas personas repentinamente empiezan a hablar sobre la gripe que se había rumoreado, diciendo que un increíble anciano que gozaba de buena salud había tenido una emergencia y repentinamente había perdido la vida en cuestiones solamente de 2 días. Así como comienza la historia de nuestro prota, donde este se dirigía a su casa, de repente empezaba a sonar un rinrineo desde su celular, a lo que este simplemente decidía atender el teléfono, en lo que la otra persona por el lado de la llamada le decía a nuestra prota llamado Tian Ram que le parecía su propuesta anterior, que este le podía conseguir un trabajo en el que pudiera mantener la cabeza en alta delante de la gente. Pero este se negaba diciéndole a la señorita Lee Han que esta no le enviaría al orfanato. Mientras que este se emputaba y le decía que esto estaba empeorando, ya que ella ni siquiera estaba emparentada con él por lazos de sangre y que no hablara del matrimonio cuando este llevaba a un bebé consigo. Mientras que el prota le decía que ese no era el caso, ya que esa era su hermana y era su familia más preciada, por lo que la otra persona bastante enojada le decía que esta porque debería criar a una niña que podría ser fácilmente su hija a cambio de nada, diciéndole que este ya había tenido suficiente miseria con él, a lo que en ese momento se le había acabado la paciencia diciéndole que esto, ya que no se tomaba en serio su relación, entonces no se deberían casar y deberían romper. Pero inesperadamente en ese momento de colgar la llamada había atravesado una especie de animal en frente del coche, por lo que el prota simplemente habría sufrido un latigazo, mientras que este se preguntaba que qué diablos era eso, por lo que este simplemente se preguntaba que si acaso era un perro, pero inesperadamente este se trataba de una oveja, mientras que este ve esa horrenda escena diciendo que qué demonios le pasaba a esa criatura si todavía podía estar vivo con el cerebro afuera, mientras que por otro lado ese increíble animal se paraba del lugar y simplemente huía de la escena. Y viéndolo, visto que esto habían anunciado por las noticias de que varios animales habían atacado a personas, este simplemente decidía no contactar a la policía, ya que este se había escapado. Y tiempo más tarde, llegando a su humilde casa, cuando empezaba a descargar, una increíble niña habría gritado a su hermano mayor diciéndole que este había llegado finalmente, por lo que esta bebé bastante inteligente le decía que este había comprado un montón de cosas, por lo que esta naturalmente decía que esa señorita llamada Han Han también había venido a ayudarlo, por lo que el prota no se podía negar y le daba una pequeña bolsa para que ésta le ayudara. Y mientras que estos juntos estaban descargando su camioneta, esta le decía que Han Han estaba tan cansada que esta necesitaba comer carne guisada hecha en una olla grande para mejorarse, ya que esta naturalmente había hecho todo lo que el prota le había pedido, tratándose así de llenar el granero de hierba, cambiar el agua y regar los cultivos. Por otro lado, en ese momento uno de los perros se empezaba a comer la hierba alrededor, siendo golpeado por la pequeña hermana diciéndole que no se debería comer las cosechas. Y mientras estos regresaban felizmente a la casa, una de las criaturas en el granero se encontraba viendo fijamente al prota con unos ojos llenos de sangre. A lo que poco tiempo después, la señorita le decía a su hermano mayor que nunca había visto un eclipse, preguntándole así que si el cielo se volvería completamente nocturno más tarde. Mientras que en la radio anunciaban que pronto se produciría el eclipse total del sol más espectacular del siglo.
Mientras que esta, siendo toda una glotona, le decía a su hermano que no solo había mejorado cazando, sino también había mejorado cocinando. Por lo que su hermano mayor naturalmente le explicaba que este no se hacía de noche y solamente se trataba de que el sol se oscurecía un poco y se necesitaban las gafas especiales que este le había dado para poder verlo. Y mientras empezaba la cuenta regresiva, su hermanita se percataba de algo, preguntándole si que qué se trataba eso, a lo que este repentinamente volteaba y se había encontrado con que el sol se había puesto totalmente oscuro. Preocupándose así, se levantaba de la mesa y mientras terminaba la cuenta regresiva, toda la luz de la casa se había ido repentinamente y empezaba a hacer un escalofriante frío, a lo que uno de los perros empezaba a ponerse furiosos, mientras que la señorita, bastante preocupada, le decía a su hermano que mirase hacia afuera, ya que inesperadamente había empezado una tormenta, a lo que este se preguntaba que por qué se desataba una gran tormenta de nieve repentinamente en el verano, a lo que este no tuvo más remedio sino decirle a su hermanita Han que volviera a la casa y que este iría a encerrar las vacas y las ovejas, ordenándole así a uno de los perros que se quedase ahí y cuidara de su señorita, a lo que este se puso una chaqueta rápidamente y se empezaba a preguntar que por qué la tormenta se había puesto más intensa, mientras que el sol nada que aparecía o se volvería a la normalidad, y destellando una luz casi secadora, todo empezaba a volverse demasiado extraño, ya que de repente el sol no emanaba una energía o una luz amarilla, sino una luz azul, que esto había impactado en los animales cercanos, mientras que este pensaba que eso era demasiado extraño, ya que las plantas, las ventiscas y el sol, pero este era interrumpido por los animales que se habían vuelto completamente locos, empezando así a atacar al prota, quedándose absolutamente preocupado, ya que este no sabía qué diablos estaba pasando, mientras que este, con el impacto de la vaca que se había vuelto monstruosa y el perro empezaban a luchar, este simplemente lo lograba esquivar, porque estos se habían vuelto completamente locos luchando entre ellos, a lo que este frenéticamente había empezado a correr hacia el lugar donde se encontraba su arco compuesto, y tras conseguir un poco de tiempo tras las luchas de esas dos feroces bestias, este por fin había conseguido alcanzar su arco compuesto, a lo que este apuntaba rápidamente a donde se encontraban los animales, pero repentinamente había aparecido una pantalla de apuntado frente a él, a lo que este preocupado se preguntaba qué mierda se trataba eso, soltando repentina la flecha e inesperadamente habían aparecido 4 más, a lo que este había acertado, clavándoselas así por toda la cabeza, por lo que se alegraban de que con eso al menos deberían matarlo, pero este no era suficiente para acabar con él, a lo que este rápidamente embestía hacia donde se encontraba el prota. Este, conmocionado, no podía creer que este siguiera vivo, mientras que este simplemente pensaba que si le atacaba con una flecha más debería ser suficiente, a lo que la pantalla frente a él le decía que el número de municiones era 0, pero pese a esto este no le prestaba mucha atención, a lo que este buscaba en el carcache y realmente este se encontraba con que estaba vacío, por lo que este no pudo reaccionar y había sido impactado por el golpe, mandándolo a volar así varios metros hacia atrás. Y mientras que este se levantaba tras haber recibido ese gran impacto, el perro al lado de él le empezaba a ladrar, por lo que este se prestaba atención a lo que le trataba de decir el perro, ladrándole así en otra dirección, a lo que este repentinamente se percataba de que ya que esa vaca podía mutar de repente, su querida señorita Han posiblemente estuviera en peligro también. Mientras que por otro lado, está bastante conmocionada, le preguntaba a Xiaobai que qué demonios le pasaba,
casa. Y mientras este ferozmente le gruñía a la señorita en el momento que este le iba a asaltar, el prota había llegado para darle una patada y mandarlo a volar un poco lejos. A lo que este se apresuraba a agarrar a su hermana sollozando, diciéndole que este le llevaría a una casa segura, diciéndole que este se debería esconder y no debería salir ya que había peligro afuera, mientras que este le preguntaban que qué le pasaba a su querido perro Xiao Bai. A lo que ésta salía apresuradamente de su casa y le decía que era demasiado peligroso, que este tenía que escuchar a su gran hermano y nunca salir, yéndose así finalmente hacia un granero. Este, tras encontrarse con la entrada, le había salido repentinamente otra vez la pantalla, preguntándole así que qué demonios se trataba esto, pero este simplemente lo ignoraba, lanzando así su pequeña hermanita y le decía que pasara lo que pasara, este no debería salir y debería confiar en su hermano. A lo que poco tiempo después cerraba la puerta, sin embargo había tenido un ataque furtivo por Xiao Bai, a lo que su querida hermanita había escuchado el ruido de afuera y este golpeaba la puerta llamando a su hermano. Pero pese a esto, el otro perro, Xiao Hei, se detenía a atacar al perro furioso. Y mientras que este huía de la escena siendo perseguido por esa terrible vaca, le decía a su perro Xiao Hei que iría tan pronto como terminara de resolver con la vaca. A lo que este finalmente había agarrado un hacha y ya se encontraba parado para luchar con la vaca, esquivando así su embestida. Este simplemente se le habían clavado los cuernos al tronco, a lo que este se preparaba para cortarle la cabeza. Sin embargo, este había sido mordido otra vez por el otro perro, mientras que pensaba que Xiao Hei lo habían matado, resignándose así de que este aún no podía morir. Mientras perdía la conciencia, la pantalla de él decía que la partida de supervivencia del fin del mundo estaba en curso, mientras que este, con sus pocos segundos de vida, nada más pensaba en que no se podía quedar dormido, preguntándose si de qué se trataba esa terrible luz, de que eso era tan ruidoso y que al menos este debería ocuparse con las bestias primero. Pero pese a esto, tras intentarlo todo y subir su mentalidad al máximo, este finalmente había padecido a manos de la vaca y de su otro perro, por lo que con su único aliento decía que por lo menos su hermanita Han Han viviera, a lo que la pantalla del juego decía que el juicio final se emparejaría con éxito, por lo que poco tiempo después, este sumergido en la interfaz del juego del apocalipsis se había cargado completamente, y esto se trataba del jugador Lee natural, y la que se le había reconocido como un refugio, y por obtener el refugio nivel 1 se activaba la bonificación de la habilidad del ojo de la verdad, pidiéndole así que los puntos necesarios para subir el nivel de la fortaleza se trataban de 8 millones, y luego de un buen rato este finalmente se había despertado, mientras que se preguntaba que si acaso este realmente estaba vivo, que si obviamente había sido atravesado por ese cuerno de el toro, y la ropa rasgada y las manchas de sangre todavía estaban allí, y eso eran pruebas suficientes para corroborar que este había sido atravesado. Pero pese a esto, la herida se había ido, preguntándose así que qué era lo que había pasado y que a dónde se había ido el toro y Xiao Bai. A lo que este, con una especie de error en su mente, habría sufrido un fuerte dolor de cabeza, a lo que este simplemente se volteaba a ver toda la escena completa, preguntándose así que qué era lo que había pasado después que había perdido el conocimiento, ya que ese poder destructivo estaba más allá de lo que los humanos podían hacer. Pero pese a esto, a este se le venían los recuerdos a la cabeza,
a lo que en el momento de este ser mordido por su querida mascota, el sistema le estaba dando la bienvenida al juego de la supervivencia del apocalipsis y que la identidad del jugador estaba activada. Y mientras que este desprendía una maravillosa fuerza y agarrando fuertemente su hacha, golpeaba seguidamente al toro hasta el punto de infligirle una grave herida, teniendo así un aspecto bastante tenebroso y un poco terrorífico. A los que sus heridas fueron curadas e instintivamente este seguía pegándole al toro hasta llegar a degollarlo. Por lo que tras recuperar esos recuerdos, este había quedado bastante exhausto, mientras que este pensaba que así era, que este había muerto antes, pero las heridas inexplicablemente se habían sanado y había desarrollado un poder que no era suyo, y este pensaba que quizás era debido a esas pantallas del juego, pensando así que realmente se había metido en una especie de juego. Pero por otro lado, la pantalla finalmente había aparecido otra vez, diciendo que el juego había cargado con éxito y el refugio se había vinculado también con éxito, y el centro de puntos había sido activado y las recompensas para novato también habían sido destruidas, y que este lo podía comprobar por él mismo, mientras que este, sorprendido por el sonido otra vez del sistema, preguntándose si acaso era la forma de que los juegos en línea lanzaban una nueva misión, mientras que este recibía un estruendo en su cabeza. Este maldecía preguntando que por qué pasaba esto, que si acaso su información de la misión entraba directamente a su cerebro. Mientras que leía la descripción que le había dado el sistema, este se había percatado de que solamente era la primera ola de destrucción, y que en otras palabras eso era simplemente el comienzo, y que según la descripción, la primera ola había envenenado la tierra en la que vivía el ser humano, mientras que se preguntaba que cuál sería la segunda, a lo que en ese momento se percata de que su perro Xiaobai se había desmayado, y según el sistema, tanto como Xiaobai como el toro deberían haber mutado después de comer las plantas envenenadas por error, pensando así que después de la mutación el cuerpo se fortalecía y era extremadamente cruel, y que lo primero que este debería hacer era atarlo y ponerlo en una jaula para evitar lesiones, por lo que este, cargando a su querido perro, decidía ir a ver a su pequeña hermanita primero, a lo que este directamente se dirigía hacia el sótano, mientras que este se percataba de que los apagadores no estaban sirviendo, ya que naturalmente no había electricidad, tampoco tendría señal, y que al parecer el sistema de comunicación no funcionaba. Sin embargo, este se percataba que al parecer no habían problemas con los generadores de gasolinas, mientras que por otro lado este se percataba de que su hermanita no se encontraba por ningún lado, ya que este naturalmente no había visto ningún movimiento. Pese a esto, en una caja a lo lejos, este finalmente se había percatado de las piernas de su querida hermana. Preocupándose así al extremo, le gritaba a su hermana para ver si este estaba bien, preguntándole que qué diablos le pasaba. Pero por otro lado, el sistema le había proporcionado la descripción de su hermana, diciéndole que estaba en un estado somnoliento. A lo que por otro lado, su hermanito se levantaba poco a poco, percatándose de que su hermano ya le tenía entre brazos, mientras que este le preguntaba que por qué este no había puesto un colchón y había simplemente dormido directamente en el suelo, a lo que este le decía que su pequeña hermanita era bastante obediente y lo había esperado abajo el hermano, y entonces en ese gran destello de luz blanca esta no podía recordar nada, mientras que le preguntaban que si este se encontraba bien, por lo que su hermano le decía que este lo había hecho bastante bien, ya que este había seguido sus órdenes al pie de la letra, y ahora este no se debería preocupar ya que todo estaba arreglado.
Pese a esto, su pequeña hermanita se encontraba un poco preocupada por los queridos perros de estos, preguntándole que en dónde se encontraban, mientras que este le decía que Xiaobai estaba herido y no podía reunirse con su pequeña hermanita por el momento, a lo que este le decía que ésta debería dormir un poco, ya que su hermano mayor tenía cosas de que ocuparse, a lo que su hermano la había dejado con un colchón, una mantita y una almohada para que esta siguiera durmiendo. Por otro lado, tras salir a sus terrenos, este se percataba de que no había más ganado mutuado por el momento, y así que por el momento este no se percataba de la diferencia entre ese sistema y los juegos en línea. Por otro lado, había otra cosa que también le preocupaba un poco, y eso se trataba de la recompensa de novatos, por lo que este preguntaba que si acaso era todo, que esto no le parecía gran cosa, que este pensaba que tendría algunas armas o habilidades especiales, ya que este suponía que no podían empezar con un cuchillo de 999, mientras que este se percataba de un signo de interrogación, por lo que este finalmente se había percatado de que la moneda común de ese sistema son los puntos, por lo que tras leer toda la descripción de los materiales, este se percataba finalmente de una semilla que se podía plantar en la tierra envenenada. Pero pese a esto, los materiales eran bastante caros, por el cual el prota no se podía permitir ninguno de ellos, ya que era bastante pobre por el momento. Sin embargo, pensando las cosas frías, este solo con comprobar la existencia de los suministros de casa, ya que todos los que estaban en contacto directo con el suelo ya estaban contaminados de diferentes maneras, y que con la desconexión actual que se esperaba que tardase un tiempo en recuperarse, este no se esperaba que la situación exterior fuera mejor. Pero por otro lado, este sabía muy bien que las cosas que este anteriormente habían mutado frente a él tendría que hacerle frente de alguna manera, por lo que este había decidido finalmente en quemar los cadáveres. Sin embargo, este se tenía que preparar para la situación de afuera, ya que este tenía normalmente un armamento bien guardado. Este finalmente había encendido el generador de gasolina para ver todo lo que tenía, y mientras que este se preparaba para salir al exterior, le había dejado un pequeño walkie-talkie a su hermanita, dejando finalmente así el granero, por lo que tiempo más tarde este se encontraba ya en la carretera, llamando así la atención de todas las bestias por el lugar, mientras que este pensaba que era un problema, ya que todos esos animales mutes estaban bastante cerca de él, mientras que simplemente este pensaba que lo tendría que arreglar de alguna manera. Un pequeño convoy desde la parte trasera empezó a disparar, a lo que este se había sorprendido bastante, y en ese momento este lo había sobrepasado y se había volteado para el frente de este, mientras que este no tuvo más remedio que frenarse. Este inesperadamente había apuntado su metralleta contra el prota, por lo que al parecer este se trataba de alguna especie de ejército, por lo que el prota no tuvo más remedio sino de alzar la mano diciendo que se rendía, a lo que ese soldado daba la señal de que la alerta de la carretera estaba desactivada, por lo que este, un poco preocupado, se percataba de que el ejército quizás había estacionado una base cercana, por lo que la ciudad había posiblemente entrado en una clase de disturbios. Sin embargo, este no sabía de la señorita Xiaolin, mientras que por otro lado el soldado le advertía de que era demasiado peligroso afuera por ahora, así que este no debería quedarse por ahí, mientras que el prota le decía que este había salido porque este no tenía provisiones en su casa, preguntándole así que cómo estaba la situación en la ciudad, por lo que la otra persona al lado del walkie-talkie le decía que el área B había sido atacada por un gran grupo de gatos mutados y los refuerzos habían llegado rápidamente, mientras que este le decía que si este necesitaba suministros debería dirigirse a uno de los puntos especiales habilitados con suministros gubernamentales, y que la ciudad no era segura por ahora, así que este debería volver a su casa, mientras que este había visto pasar por
por al frente de él unas aeronaves gubernamentales. Al parecer habían bastantes animales mutados y aunque este pensaba que había roto con la señorita Shonlin, este no podía quedarse de brazos cruzados y no hacer nada en ese mundo tan apocalíptico, así que este naturalmente debería ir a ver cómo le iba, ya que al fin y al cabo estos se conocían desde hace mucho tiempo, por lo que este tras adentrarse en la ciudad veía que todo se había vuelto un caos. Por un lado se cometían robos y por otro lado se encontraban cuerpos de personas muertas, por lo que este naturalmente se había percatado de que ahora no había nada más sino coches de policía en la calle, y sin embargo este se temía que solamente quedarían pocas ambulancias, ya que esto naturalmente estarían pasando por una verdadera crisis intentando ayudar a la máxima cantidad de gente posible. Pero pese a esto, todo se convertía en desesperación y saqueo por todos lados, ya que al parecer el sistema médico actual también estaba semi paralizado y era en gran medida incapaz de hacer frente a todos los efectos secundarios de las plantas radioactivas, por lo que este se preocupaba bastante, haciéndose la pregunta que si este realmente podía superar ese juego con Han Han, mientras que poco tiempo después este se encontraba pasando por alrededor de una oficina de adquisición de suministros de emergencia designada por el gobierno, mientras que estos decían que estos deberían mantener el orden para comprar, mientras que les ordenaban que estos podían comprar solamente 5 libras de arroz, 5 libras de harina y 1 libra de verdura con un documento de identidad válido, a lo que esto había enfurecido bastante a la multitud, ya que muchos de estos se quejaban de que las personas se estaban colando en la cola, y mientras que otros intentaban todavía usar sus posiciones en las grandes empresas para que les dieran permiso de prioridad, por lo que por otro lado simplemente se encontraban gente en la miseria y otros simplemente se encontraban peleando por los suministros, ya que después de todo se había convertido en un mundo posapocalíptico. Y mientras que el prota se dirigía hacia la casa que había alquilado la querida prometida, a este se le había atravesado un coche al frente, por lo que no tuvo más remedio sino de esquivarlo inesperadamente, frenándose completamente, ya que este le había bloqueado completamente el camino, mientras que la persona que se bajaba estaba un poco preocupada, volteando hacia los alrededores. Este se le había acercado hacia donde estaba el prota, diciéndole que este había visto que este se había acercado desde un punto de compra, mientras que le preguntaba que si este había logrado comprar los suministros, si quería este podía comprarle toda la comida que este había conseguido, por lo que el prota ya había adivinado sus intenciones y este le decía que si le daba un mordisco delante de él a todos esos productos, este se los compraría todos, por lo que esta persona había entrado en pánico preguntándole qué era lo que quería decir, que si este no lo podía creer, por lo que este bastante enojado le decía que este le podría haber vendido su propia aventura si no le hubiese dado pena de que este no hubiera comprado nada, llamándole así menudo perro, por lo que el prota ya se había hartado de la situación y le decía que era momento que se quitara del medio, mientras que este lo amenazaba diciéndole que este tuviera más cuidado de cómo le hablaba, por lo que el prota sin vacilar le sacaba el cañón y se lo ponía en la frente, mientras que este con una mirada fría le decía que si este tenía algo más que decir, por lo que este simplemente se había cagado en los pantalones, mientras que el prota le decía que si este hacía este tipo de negocio desmedido, nadie le diría nada si este le diera un disparo, por lo que ese tipo simplemente se retiraba rápidamente pensando que este solamente estaba en una mala racha, mientras que poco tiempo después el prota finalmente había seguido su camino y tras llegar a la zona que está
estaba buscando, este se encontraba tocando la puerta. Mientras que este se preguntaba que si acaso no había nadie en la casa, este había buscado la llave secreta que este siempre dejaba. Por lo que tras entrar, este se había preocupado un poco, ya que esta se trataba de una persona bastante limpia. Sin embargo, su departamento estaba bastante hecho mierda. Mientras que por otro lado, este se preocupaba un poco de que si este estaba tomando frutas y pastillas contaminadas, ya que este simplemente no se lo podía creer que eso fueran los fármacos de la farmacéutica Tianrun, ya que la reputación de esa compañía farmacéutica era bastante mala en el área local, de que como esta podía comprar de esa compañía. Por otro lado, este se percataba de que no había sangre en la casa y no había sido un error comida tóxica. Mientras que por otro lado, este no se trataba de que fuera forzada la cerradura, ya que no había sido signos de eso. Por lo que este se encontraba un poco más preocupado que en dónde esta podría ir en ese mundo caótico. Bueno, mi querida familia, hasta aquí estaré dejando la primera parte de la super granja post-apocalíptica. No olvides que si te ha gustado todos los videos que he subido, me apoyarías un montón dejándome tu pedazo de like y comentándome qué tal te ha parecido. Y ahora sin nada más que decir, chao.